Seguimos con nuestra serie de videos sobre términos libertarios y filosofía política. En este caso les voy a hablar del anarcocapitalismo, una corriente que es muy parecida a la que revisamos la semana pasada, el viernes pasado, que es el paleolibertarianismo, pero tiene algunas cosas puntuales. Al final del video vamos a hacer un paralelo entre ambas corrientes y se van a dar cuenta que tienen más en común que de lo que creemos. Así que invito a verlos y seguimos adelante con estos videos. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video de términos libertarios. Los invito a suscribirse al canal y a seguir esta serie que será presentada cada viernes. Vamos a comenzar hablando de esta corriente, el anarcocapitalismo, que a pesar del nombre tan rimbombante para algunos, como me dijo alguien con quien tuve una discusión un día de estos, que por qué no le ponen un nombre más sencillo, pero es bien fácil explicar el origen del nombre. Todo lo que es anarquía se refiere a gobierno limitado, gobierno pequeño, y el capitalismo, pues que es un término ampliamente conocido. Comencemos entonces diciendo que claramente el anarcocapitalismo es una filosofía política que preconiza la abolición completa del Estado y el establecimiento de una sociedad basada puramente en el libre mercado. Pone especial énfasis en la libertad individual, en los derechos de propiedad y el libre mercado como los principales medios para organizar la sociedad. A menudo se asocia con el libertarismo, pero este es un enfoque un poquito más radical para el gobierno limitado y la libertad individual. Los que congenian con esta filosofía política creen que todas las propiedades y los bienes deben ser de propiedad privada y que el libre mercado debe determinar el valor de los bienes y servicios. También se preconiza la abolición completa del Estado, incluida la policía, los tribunales y otras instituciones gubernamentales. Entonces, lo que ellos preconizan es hablar de que se pueden sustituir por algunas instituciones de tipo privado, que sean similares a las que mencioné. Los anarcocapitalistas creen que la libertad individual y los derechos de propiedad son la base de una sociedad libre y que el libre mercado es el mejor medio para organizar la sociedad. Entonces, en pocas palabras, dentro de las críticas dicen que es poco realista e inviable, que la ausencia de un gobierno conduciría al caos y a la explotación. Argumentan que los individuos y las corporaciones más poderosas gobernarían la sociedad. Segundo, no aborda los problemas de justicia social. El énfasis del anarcocapitalismo en la libertad individual y los derechos de propiedad puede conducir a una falta de preocupación por los problemas que tengan que ver con la justicia social, como la desigualdad de ingresos y la discriminación. Los críticos argumentan que es necesario que haya un gobierno con un papel más fuerte para abordar esos problemas y así garantizar que todos tengan acceso a las necesidades y a las oportunidades básicas. O sea, lógicamente defienden un egalitarismo. Tercero, ignora las externalidades y las fallas del mercado. Entonces, los anarcocapitalistas preconizan que el libre mercado siempre conducirá a resultados eficientes. Pero los críticos argumentan que esto ignora las externalidades y las fallas del mercado. Sin embargo, hay que ser claro, el Estado como administrador no es bueno, nunca es bueno. Y otra cosa que también se menciona es que la contaminación y la degradación ambiental pueden ser falsamente o no adecuadamente abordadas por las corporaciones y los bienes públicos pueden no producirse a niveles óptimos. Otra cosa que se critica en forma totalmente sin bases, como les digo, el gobierno no es un buen administrador. Número 4, descuida el papel del gobierno en la protección de los derechos individuales. Mientras que el anarcocapitalismo enfatiza la libertad individual y los derechos de propiedad, lo que hace es que con un gobierno pequeño o muy pequeño, también digamos de que los críticos creen que se van a dejar de proteger estos derechos. También se habla de que el gobierno
es necesario para hacer cumplir contratos, para proteger los derechos de propiedad, prevenir la coerción y el fraude. Cosa que, pues, si se deja esto al libre mercado y al manejo privado, también puede ser que no suceda, ¿verdad? Número 5. Dicen que carece de un mecanismo claro para resolver disputas. Los anarcocapitalistas, para estos críticos, carecen de mecanismos claros para resolver disputas entre individuos y organizaciones. Los críticos argumentan que según un gobierno que propone un sistema legal que sea central y que haga cumplir los contratos, no habría forma de garantizar que los individuos y las organizaciones cumplan con sus acuerdos. En general, el anarcocapitalismo ha sido criticado por su potencial para conducir al caos y la explotación, el descuido de los problemas de justicia social y su incapacidad para abordar las externalidades. Además, las fallas que intrínsecamente son del mercado. Pero los defensores argumentan que, a pesar de que dan una visión utópica de una sociedad basada en la libertad individual y los mercados libres, sí son cosas que se pueden realizar. Como vamos a ver más tarde, incluso se han realizado experimentos que hacen que estas críticas sean totalmente fuera de base. También los anarcocapitalistas generalmente responden a la crítica de que su filosofía no es realista, argumentando que el sistema actual de gobierno ya no está protegiendo los derechos individuales y promoviendo ninguna justicia social. Entonces es una alternativa viable. También se argumenta que el monopolio del gobierno sobre la fuerza y la capacidad para gravar y regular crea ineficiencias, conduce a abusos de poder y a corrupción. Entonces, no habiendo un gobierno central, se conduciría a una sociedad más eficiente y justa, ya que cada individuo sería libre de tomar sus propias decisiones y competir en un mercado libre. También los anarcocapitalistas señalan ejemplos históricos de sociedades exitosas que no dependían de un gobierno centralizado, como la Irlanda medieval y el Código de Occidente en el oeste americano. Estas sociedades pudieron funcionar sin un gobierno centralizado, porque dependían de asociaciones voluntarias y derechos de propiedad privada. Es importante decir de que el pensamiento anarcocapitalista defiende que su filosofía no es poco realista, sino que requiere únicamente cambios culturales hacia el individualismo y la responsabilidad personal. Creen que si los individuos asumieran responsabilidad de sus propias vidas y propiedades y respetaran los derechos de propiedad de los demás, una sociedad anarcocapitalista podría tener éxito. Pero, lógicamente, esos cambios culturales y más que todo en nuestra sociedad actual, pues definitivamente no se puede dar. El anarcocapitalismo se ha aplicado en algunos contextos, como el desarrollo de comunidades experimentales y sociedades intencionales, como ya les mencioné. Algunos anarcocapitalistas también han abogado por la privatización de ciertos servicios, como les dije, la educación y la salud, incluso la seguridad, que se podría manejar en una forma más eficiente. Y tercero, si bien hay pocos ejemplos del mundo real del anarcocapitalismo en acción, su practicidad y viabilidad sigue siendo un tema de debate, pero se ha demostrado que es aplicable. Entonces, dentro de las comunidades experimentales que les hablé hace un poco, tenemos estos ejemplos. Galt's Gulch en Chile. Chile siempre ha sido un país muy experimental. Recordemos en la época de Pinochet, cuando los Chicago Boys llegaron allá y hicieron un experimento que salió muy bien en cuanto a un capitalismo muy desarrollado. Pues bueno, quizás una de las herencias de los Chicago Boys fue esta comunidad llamada Galt's Gulch, que tiene como objetivo crear una sociedad anarcocapitalista autosuficiente. Fue fundada por un grupo de empresarios e inversores libertarios
pero el proyecto finalmente fracasó debido a una mala gestión financiera, además de las disputas legales. El segundo proyecto fue el proyecto Estado Libre, el cual se creó en New Hampshire. Este fue un esfuerzo continuo para crear una comunidad libertaria anarcocapitalista. El objetivo que tiene esta comunidad es atraer a más de 20,000 personas para crear un Estado libre con una intervención mínima del gobierno. Si bien han habido algunos éxitos como la elección de políticos libertarios a la legislatura estatal, el proyecto aún no ha llegado a su clímax. El tercero es el Seasteading Institute. Esta es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo crear comunidades flotantes, móviles, que operan fuera de las jurisdicciones gubernamentales tradicionales. La organización preconiza los principios anarcocapitalistas y cree que el seasteading puede ser una forma de creación de sociedades experimentales que estén libres de la interferencia del gobierno central. Y por último tenemos Liberstad, que fue una sociedad privada fundada en Noruega en 2017 y también tiene como objetivos crear una sociedad anarcocapitalista sin impuestos ni intervención gubernamental. La ciudad todavía está muy en pañales, pero se han visto ciertos éxitos. Entonces vale la pena mencionar de que son comunidades que, si bien son experimentales, han demostrado que el anarcocapitalismo es una opción viable. Entonces, para hablar en pocas palabras, el anarcocapitalismo es una filosofía política que aboga por la abolición completa del Estado y el establecimiento de una sociedad basada puramente en los mecanismos del libre mercado. Enfatiza la libertad individual, derechos de propiedad y el libre mercado. Esto es sumamente importante, como ya les dije, porque potencializa la responsabilidad individual y no está de acuerdo con ningún gobierno paternalista que le dé cuotas o cosas de poder a personas únicamente porque sí. Si bien se han propuesto algunas aplicaciones del anarcocapitalismo, su practicidad y viabilidad siguen siendo un tema de debate. Más, sin embargo, existen comunidades que han puesto en práctica los principios y están funcionando. Ya habiendo hablado la semana pasada del paleolibertarianismo y el ahora anarcocapitalismo, entonces vamos a hablar de algunas similitudes y algunas diferencias. Comencemos diciendo claramente que, tal cual es, el paleolibertarianismo fue creado como una opción más basada en valores tradicionales que trataba de digamos, como crear un proyecto muy similar a lo que es el anarcocapitalista, y por eso no fue algo orgánico, sino que fue creado por Murray Rothbard y otros. Tanto el paleolibertarianismo como el anarcocapitalismo enfatizan la libertad individual y la presencia de un gobierno limitado. Sin embargo, el anarcocapitalista lleva esto al extremo, al abogar por una abolición completa del Estado y crear una sociedad puramente basada en el libre mercado, mientras que los paleolibertarianistas únicamente hablan de minarquía, o sea, de un gobierno más pequeño que se centra en proteger los derechos y las libertades individuales, en lugar de su abolición por completo. Otra diferencia que es sumamente clave es lo que hablan del conservadurismo cultural. Volvemos al mismo tema, ¿verdad? De que los paleolibertarios enfatizan valores sociales tradicionales y conservadurismo cultural, mientras que los anarcocapitalistas generalmente no toman una postura sobre cuestiones culturales y sencillamente dicen que esto es una elección individual puramente libre, que no tiene nada que ver con una cosa central. Y finalmente, difieren en su enfoque de los derechos de propiedad. Los anarcocapitalistas creen que toda propiedad debe ser privada y que el libre mercado debe determinar el valor de los bienes y servicios. En cambio, los paleolibertarios generalmente apoyan los derechos de propiedad, pero también reconocen la importancia de alguna regulación gubernamental para prevenir la explotación de trabajadores y los consumidores, por supuesto. A pesar de estas diferencias, existe cierta superposición de estas dos corrientes, y algunos paleolibertarios pueden también identificarse como anarcocapitalistas y viceversa.
Ambos movimientos comparten un escepticismo claro del poder real de un gobierno central y hacen un énfasis en la libertad individual y en la responsabilidad individual, que eso es lo importante. Entonces, son un antídoto a un Estado paternalista o a un merecimiento falso o a cuotas de poder, cuotas de minorías, etcétera, etcétera. En pocas palabras, pues existe una superposición, como ya les dije, y ambos comparten este escepticismo del poder y un énfasis en libertad individual. En pocas palabras, también quiero mencionarles, así como curiosidad, que una de las críticas que le hacen a los anarcocapitalistas es que anteriormente, cuando fue creado, hablaban incluso hasta de vender hijos, ¿verdad? Pero lógicamente, si ustedes le preguntan a un anarcocapitalista en la actualidad, pues lógicamente eso no se apoya, ¿verdad? Es una cosa del pasado. Muchas filosofías políticas hablan de muchas cosas y con el tiempo va cambiando. Bueno, ¿qué más ejemplo que el marxismo? El marxismo inicialmente empezó de tipo revolucionario y posteriormente se volvió un marxismo de tipo cultural. O sea, todas las corrientes filosóficas y las filosóficas políticas especialmente se van adaptando a las sociedades. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y seguimos adelante con esta serie que espero que les esté sirviendo para ampliar su conocimiento acerca de la política y la filosofía política. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con algunas escuelas, algunas cosas como les mencioné en el video anterior. Muchas gracias.